Una vez más, es un gusto compartir con usted y como vengo diciendo en cada programa, paso a paso vamos descubriendo la doctrina de la justificación, algo muy profundo y muy sencillo, que si lo podemos entender nos daríamos cuenta que cuando la gente me mira tendría que ver a Cristo. Y la justificación, como usted ha estado escuchando, es el intercambio, ese gran intercambio que hace que yo pueda obtener la justicia de Cristo. La definición dice, la justificación es el acto de la gracia de Dios por el cual Él provoca que suceda un gran intercambio. Es así, un pecador se arrepiente y coloca su fe en Cristo, ¿y qué hace Dios? Remueve toda la culpa de pecado, toma esos pecados, los pone sobre Cristo y toma la justicia de Cristo y la pone sobre nosotros. ¿Y cómo somos? Somos revestidos por medio de Cristo. Déjeme mostrarle algunos versículos. Vaya conmigo a su Biblia, Romanos capítulo 4. Y es interesante Romanos porque empezando en el capítulo 1 me habla de toda la culpabilidad del hombre, en el capítulo 3 me habla de la pecaminosidad, me habla de la justificación, y en el capítulo 4 me habla de su gracia. Y lea conmigo, versículo 3 dice del capítulo 4, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Tuvo que creer. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y el versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, y está utilizando el Salmo 32, versículo 12. Pero es interesantísimo pensar que al que obra, lo único que se le cuenta es un salario, no se le puede contar gracia. ¿Por qué? Porque está haciendo. Y ese es resultado de la justificación. Fuimos estrictamente formados para estar haciendo, haciendo y haciendo. Pero la gracia de Dios no es hacer, es esperar. Qué difícil, ¿no? Para personas inquietas como yo, como usted seguramente, que queremos hacer y darle una manito a Dios. Bueno, este es el momento donde la Biblia dice, mas al que no obra, sino cree, no tengo que hacer, sino creer. Y la palabra creer aquí es fe. Ahora, cuando voy a la Biblia encuentro más versículos. Romanos era uno, 2 Corintios capítulo 5 es el otro, y fíjese, estamos en 2 Corintios capítulo 5, después que habla de la experiencia maravillosa en el versículo 17 de todos los cristianos, me habla de la reconciliación, o sea que Dios hizo que podamos volver a ser amigos porque el hombre estaba enemistado con Dios, y es donde dice, versículo 21, al que no conoció pecado, ¿a quién? A Cristo. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién? Por usted y por mí. ¿Cuál fue el resultado? Que nosotros podamos tener la justicia de Dios. Exactamente ese. Seguimos mirando algunos versículos más y vamos conmigo al libro de Efesios, capítulo 4. Y en el capítulo 4 es muy interesante, si usted se acuerda, el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, habla de todas las riquezas que nosotros tenemos en Cristo. A partir del capítulo 4, me habla de cómo tengo que vivir a Cristo. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, entonces es toda la práctica del creyente. Versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de Dios. ¿Qué dice de la pasada manera de vivir? Me despojo. Me tomo mi camisa, me la quito. ¿Qué hago? Me limpio y me vuelvo a vestir. Me despojo del viejo hombre porque está viciado
conforme a deseos engañosos. Y es muy lindo pensar que la Biblia se aclara con la Biblia. Fíjense, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué estoy leyendo? Colosenses. ¿No puedo mentir? No, ¿por qué? Porque me despojé del viejo hombre. Me despojé de aquella persona que vivía en mí en el momento que, estando muertos en delitos y pecados, Dios me dio una nueva vida. Y si voy a Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, dice que hay un día en el que Dios abrirá todos los libros. Pero ¿sabe algo? Cuando habla el registro de esos libros, mi libro está limpio. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ocupó mi lugar. Cuando quieran ver lo que yo hice, van a encontrar la justicia de Cristo. Porque fui justificado por la fe en su sangre. Ya no vivo yo, es Cristo viviendo en mí.